revelado 2 horas de relatos aterradores y escalofriantes en cabañas malditas. Historias ocultas. María apenas podía contener la emoción en su rostro cuando llegaron a la cabaña. La idea de escapar del bullicio de la ciudad y conectar de nuevo con su hija Valentina la llenaba de esperanza. Sin embargo, al poco tiempo de estar ahí, una inquietante sombra se cernía sobre ellas. Desde el primer día, los susurros de los vecinos las siguieron como una nube ominosa. Esa cabaña no es un lugar seguro. Cuerpos desaparecidos, risas que se convierten en ecos. La historia del pueblo se tejía con hilos de horror que María intentaba ignorar. Pero el polvo de la cabaña parecía vibrar con secretos oscuros y un silencio que hacía vibrar los huesos. La cabaña, con sus paredes de madera desgastadas y ventanas polvorientas, parecía un refugio al inicio. Sin embargo, algo en el aire pesaba, como si las mismas paredes respiraran temor. Las noches estaban llenas de crujidos, ecos y susurros de risas que helaban la sangre. María luchaba por mantener la calma, repitiendo a Valentina que todo estaba bien. Pero su corazón latía desbocado, se sentía atrapada en una maraña de pánico invisible. ¿Qué son esos ruidos?, preguntó Valentina con ojos grandes, mirando hacia la oscuridad. Al caer la noche, el jardín se convertía en un escenario tenebroso. Una noche, un chillido desgarrador rompió el silencio, un lamento que pareció venir del mismísimo bosque. María se asomó a la ventana y, en la distancia, vio una figura alta y esquelética observándolas. Su pulso se aceleró, el terror la envolvió como una manta helada. ¿Quién era esa criatura que acechaba en las sombras? «No mires, solo retrocede», murmuró, tratando de mantener el pánico a raya. Pero Valentina empezó a hablar de la sombra, de susurros que decían su nombre, y María sintió un escalofrío recorrer su espina. Intentó comunicarse con el sheriff del pueblo, pero él solo encogió los hombros. Cosas extrañas pasan. No hay nada que se pueda hacer. La gente desaparece y aparece a los pocos años, como si jamás se hubieran ido. María quería gritar, pero su voz se ahogaba en la impotencia. «Lo que ocurre aquí no es normal», pensó, pero el desdén del sheriff y el silencio del teléfono roto la dejaron aislada. Con cada día que pasaba, la tensión crecía entre madre e hija. Valentina decía haber visto sombras correr, oír ruidos que nunca antes había escuchado. «Mamá, nos están vigilando», decía con una voz temblorosa. El amor de María se tornaba en angustia, mientras el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. La incredulidad de Valentina chocaba con el creciente horror de María, que sabía que algo acechaba en la cabaña, algo maligno que quería separarlas. Días después, en un viejo desván, encontró un rincón oscuro lleno de fotografías polvorientas, rostros desdibujados. Sus ojos miraban con desesperación, cada imagen marcada con una cruz. «¿Qué pasó con ellos?», murmuró, el miedo gripando su voz. De pronto, un viento helado atravesó la cabaña y el silencio se volvió ensordecedor. La figura se acercaba, más nítida, más amenazante. En ese instante, el terror se apoderó de ella. ¿Defendería a Valentina de lo desconocido o huiría e intentaría escapar a la verdad que parecía atraparlas? Antes de que la decisión pudiera formarse en su mente, un grito desgarrador de su hija resonó en la noche, robándole el aliento. ¿Qué estaba realmente sucediendo en la cabaña del silencio? El grito de Valentina perforó la noche como un cuchillo afilado, dejando a María paralizada. Su corazón latía con tanta fuerza que temió que los ecos lo llevaran al bosque, a la oscuridad que envolvía la cabaña. Con un impulso se lanzó hacia la habitación de su hija, la mente llena de pensamientos aterradores. ¿Qué estaba pasando? Al llegar, la puerta estaba entreabierta.
Dentro, Valentina estaba de pie, inmóvil, con los ojos abiertos como platos, mirando hacia una esquina oscura. «Valentina, ¿qué sucede?», preguntó María con voz temblorosa, intentando captar su atención. La niña, todavía sin parpadear, murmuró en voz baja. «Él me habló, mamá. Dijo que vienen por nosotros». Las palabras se convirtieron en un eco en la mente de María. «¿Quién? ¿Quién te habló?», cuestionó a medida que una sensación helada de desesperación la envolvía. La habitación parecía contraerse, las sombras en las paredes se alargaban y se encogían, como si vivieran. Era alto, tenía ojos muy grandes. «Me dijo que somos parte de esto», dijo Valentina, aún enfocada en aquel rincón oscuro. El pánico subió por la garganta de María. Sin saber por qué, dio un paso hacia atrás. En ese momento, un crujido resonó en la casa, como si un gran peso hubiera caído sobre el techo. Fue un sonido profundo y ominoso, que daba la impresión de que algo o alguien se movía. «Vamos a salir de aquí», ordenó María tomando de la mano a su hija. Sin embargo, la puerta de la cabaña se cerró de golpe, como si una fuerza invisible lo impidiera. Valentina soltó un suspiro. Su respiración se aceleró y el terror comenzó a apoderarse de ella. «Mamá, no podemos irnos, ellos lo saben». El corazón de María se hundió en su pecho. Con cada instante, la cabaña parecía cobrar vida propia, pulsando con una energía oscura que latía a su alrededor. «¿Quién lo sabe, Valentina?», preguntó María, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Dime, por favor». Las palabras de su hija se convirtieron en un susurro temeroso. «Los que desaparecen vienen por los que quedan». Fue entonces cuando vio que la habitación temblaba ligeramente. Las sombras en las esquinas comenzaron a moverse, como si la cabaña misma estuviera respirando lenta y profundamente. María se dio cuenta de que necesitaban salir, pero también sabía que la cabaña no se lo permitiría tan fácilmente. «Debemos encontrar una salida, Valentina», dijo mientras miraba a su alrededor, buscando una forma de abrir la puerta. Un golpe resonó, y la figura esquelética que había visto desde la ventana apareció en el umbral del cuarto. Las luces parpadearon. María sintió la desesperación apoderarse de ella. «¡No, no te acerques!», gritó, pero sus palabras parecían ser absorbidas por la presencia que se acercaba. La criatura sonrió, mostrando una dentadura amarillenta, y su voz salió como un eco distorsionado. «No se pueden ir, nunca lo harán», decía, mientras sus ojos brillaban con una luz fría. Todo en la cabaña clamaba por su atrapamiento, y María comenzó a comprender que no era solo un refugio, era una trampa mortal. María intentó retroceder, pero el terror se volvió una bolsa pesada alrededor de su pecho. «Valentina», gritó, y la mano de su hija se aferró a la suya con desesperación. Toda esperanza comenzó a desvanecerse ante la certeza de que la cabaña no solo estaba viva, sino que se regocijaba en su sufrimiento. Mientras la figura se acercaba más, María se preguntó si alguna vez podrían escapar. La figura extendió una mano temblorosa. «¿Quieres saber lo que le pasó a los que se fueron?», preguntó. Antes de que pudiera contestar, las luces se apagaron y todo quedó sumido en la oscuridad, salvo por la luz tenue que emergía de los ojos de la criatura. Era un instante de helado silencio. María sintió que la crudela verdad se acercaba más rápido que la sombra de la entidad. «¿Cuántos han caído antes que nosotras?», se preguntó en voz baja, llevándose la mano a la boca, temiendo que la respuesta fuera la que siempre había sospechado. Y así la noche se oscureció aún más, llenando el aire de una extraña mezcla entre miedo y resignación. ¿Sobrevivirían a la noche en la cabaña del silencio? ¿O se unirían a los rostros de aquellos que ya habían desaparecido? La oscuridad se cernía con tal densidad que parecía absorber todo,
como si cada rincón anhelara engullir a María y Valentina en su vastedad. La figura espectral se acercaba. Su respiración entrecortada resonaba como un eco lejano en el abismo. María sintió que el pánico se instalaba en su estómago, apretándola hasta casi desmayarse. «¿Qué quieres?», preguntó María, su voz apenas un susurro, temerosa de llamar la atención de la criatura. Sin embargo, no pudo evitar que el terror devanara su razón, convirtiendo cada palabra en una súplica inminente. «Quiero que entiendas», la criatura contestó, su lengua torcida dando forma a las palabras de manera distorsionada. «Quiero que entiendas lo que significa ser parte de este lugar, ser parte de nosotros». Sus ojos, vacíos pero luminosos, chisporroteaban con una realidad que no podía ser escapar, sino enfrentar. Valentina apretó la mano de su madre con más fuerza. «Mamá, no le creas, no le creas», gritó, elevando su voz por encima del temor. La criatura se detuvo, como si estuviera sopesando la validez de las palabras de la niña. «Tu hija es valiente, pero es inútil», se burló la figura inclinándose. «Todos se sienten valientes antes de que la oscuridad los consuma». María sintió que ese comentario era un golpe a su espíritu. «No estamos solos, no estamos perdidas», replicó, pero incluso su voz temblaba, saturada de duda. Un vórtice de sombra se arremolinó alrededor de ellas mientras la criatura se acercaba aún más. El aire frío parecía inquietarse en su aliento. La cabaña empezó a crujir. El sonido de la madera manifestaba el desasosiego. Era como si el lugar entero se retorcida en dolor y desesperación, apoyándose en sus antiguas vigas. «Los que desaparecieron no fueron elegidos, sino elegidos por ti misma, María», murmuró la criatura, haciendo eco de los pensamientos que atormentaban a la madre. «Tus miedos, tus ansias, son el cebo». «¿Cebo?», interrumpió Valentina, deseando entender lo que esa voz cruel pretendía. Entonces, María recordó a los amigos que habían dejado de aparecer, a los rostros familiares que había visto una vez en la cabaña, y el hilo de terror se tejió, empezando por su mente. La criatura alargó su sombra, envolviendo a María y Valentina, llevándolas a las visiones de aquellos que se habían perdido en la cabaña, mostrándoles sus ojos desesperados, sus rostros en blanco. «Te conviertes en parte de ellos, te conviertes en sombras». María sintió que el aire se tornaba en hielo. «¡No! ¡Nunca!», exclamó, aferrándose a su hija. Pero Valentina, con mirada firme, no apartaba sus ojos de la figura. «¿No lo ves, mamá? Debemos salir de aquí», gritó, y mientras el eco de su voz se desvanecía, las luces volvían a titilar, dibujando siluetas macabras en las paredes. De repente, un nuevo golpe resonó, y la cabaña tembló como si un gigante estuviera golpeando sus entrañas. Entonces, María se encontró pensando, ¿qué haría ella para proteger a su hija? «Quizá debas ignorar el miedo», susurró Valentina. «Tal vez ese sea su secreto». Pero la criatura no se rendía. «El miedo es parte de tu esencia. Él viene por ti y no podrás escapar de lo que siempre has temido». En ese instante, una visión apareció. La verdad de aquellos que habían desaparecido antes. Uno a uno, sus rostros se materializaron pálidos y silenciosos, resonando en un grito silencioso. María sintió que sus fuerzas se desmoronaban. «Valentina, sigue mi voz», comenzó a decir María, pero un estruendo cortó sus palabras. Algo había caído en la puerta principal, algo de gran peso. La cabaña se estremeció aún más. La criatura rió, un sonido escalofriante. «No solo los que desaparecieron vienen, hay otros. El tiempo se acaba y ellos lo saben». María sabía que cada segundo cuenta. El pánico la envolvía y el sudor frío acudía a su frente. ¿Podrían escapar antes de que aquellos otros llegaran? La visión de las caras desaparecidas giraba en su mente. «Debemos buscar un lugar», gritó de nuevo,
pero el eco de su voz carecía de fuerza. «Ellos están cerca», dijo Valentina. El tono de su voz se tornó urgente. «No quedan más noches». Mientras apretaban sus manos, la realidad se iluminó con un rayo de esperanza. Pero en el umbral, una sombra más oscura y tangible se alzaba, una desoladora figura emergiendo de la densa niebla. «¿Por qué has venido a este lugar olvidado?», resonó su voz, helada y familiar. El corazón de María se detuvo por un instante. La figura era conocida, un rostro que había amado, perdido en la niebla oscura. ¿Era verdad? ¿Era posible? La esperanza se estrelló contra el miedo, y la promesa de una verdad escondida rebotaba en su mente. «¡Valentina!», gritó, sintiendo que el terror se cernía de nuevo. Pero, ¿sería su amor suficiente para revelar el oscuro secreto detrás de la cabaña del silencio? María se quedó paralizada, la visión de ese rostro familiar desgarrando su corazón. Aquello que había deseado tantas noches, un regreso, ahora se transformaba en un tormento. La profundidad de los ojos de la figura era un abismo que la absorbía, lleno de promesas rotas y tristes recuerdos. Casi podía escuchar las risas compartidas, aquel eco de un amor que había vivido en su memoria, pero que, irónicamente, ahora deseaba escapar con toda su fuerza. «¡No, no! ¡Es imposible!», exclamó retrocediendo un paso, arrastrando a Valentina junto a ella. La niña seguía observando la figura con incertidumbre, como si cada músculo de su ser luchara por entender el horror de la situación. «No te acerques», susurró María, la voz quebrada, intentando proteger a su hija de esa ilusión perversa. «¿Por qué no abrazas lo que eres?», preguntó la figura, sus palabras repercutiendo en la cabaña como un susurro de viento. «He venido por ti, María. He venido para rescatarte y liberarte de estos miedos. Juntas seremos parte de algo más grande». La criatura a su lado se retorció de risa, iluminando la penumbra con un brillo que reseguía su rostro detallado. «No hay salvación en la oscuridad. No hay libertad en las sombras». María sentía el frío carcomerla, como tentáculos que la sujetaban, mientras sus recuerdos hacían eco en su mente. Todos aquellos que había perdido, las noches de cuya tristeza nunca podría eclipsar incluso el tiempo. ¿Era un juego macabro? ¿Un intento de recuperar lo que había pasado? Decidió que jamás podría dejar que Valentina se convertía en una de esas sombras. «Ven, pequeña», dijo la figura familiar, extendiendo una mano temblorosa. «Es hora de volver a casa». «No, no te acerques», gritó María, su instinto maternal resurgiendo con fuerza. Se colocó protectora frente a su hija, con la mirada fija en aquella forma cuya esencia era tan seductora como aterradora. «¿Acaso no deseas volver a la felicidad que conocías?», insistió la figura, su voz a punto de romper. «¿No anhelas sentir de nuevo el calor de familia? Todo se puede recuperar». «Estás mintiendo», Valentina dijo, su voz temblorosa pero firme. La niña podía sentir el mal que emanaba de aquello que una vez fue su padre. «No te necesito, mamá y yo saldremos de aquí». Mientras las luces parpadeaban, resonando diversos ecos a su alrededor, una nueva sombra emergió detrás de la figura familiar. Una forma grotesca y temible. Lo que una vez podría haber sido otro ser querido, ahora lleno de agonía y desesperanza. «Ellos vendrán, madre», susurró susurrando susurros espeluznantes. «Los que no han encontrado el camino. Solo tú puedes salvarte a ti misma y a ella». María sintió que su mundo se desmoronaba. Una oleada de terror la invadió mientras entendía que cada palabra involuntariamente le había dado poder a esa sombra. En un giro de la trama, ahora su mente luchaba una guerra que nunca había imaginado. «¡Yo nunca!», gritó María, el eco de su voz extendiéndose en la cabaña como una oración. «No seré parte de sus sombras.
no será mi destino. Te lo advertí. La criatura se deslizó, acercándose cada vez más. Nuestras sombras son eternas. Pronto lo sabrás. Y aquellos que han llamado a tus puertas no son más que sombras en espera. En ese instante, la cabaña pareció temblar bajo sus pies, y un rugido resonó desde el umbral. El viento chilló y aulló, arrastrando con él los ecos de gritos perdidos, de almas atrapadas que reclamaban un lugar en la oscuridad. La puerta se estremeció y una ráfaga de aire helado la abrió, dejando ver formas humanas que se arremolinaban en la entrada. Sombras de personas conocidas y desconocidas que parecían buscar venganza o redención. ¡Es hora!, gritó la criatura, y la figura familiar se desvaneció en una espiral de oscuridad. Valentina comenzó a llorar, y María, por primera vez, sintió que la desesperación echaba raíces en su ser. El horror envolvía el aire, y mientras María extendía la mano hacia su hija, comprendió que la decisión más importante de su vida estaba a punto de ser tomada. Debía elegir, unirse a las sombras o huir del sufrimiento que la cabaña prometía. Y antes de que pudiera decidir, una sombra más alta emergió del umbral, un eco del pasado que prometía convertir sus temores en realidad y su amor en tormento. «Esto no ha terminado, María. Ven a buscarme», resonó el oscuro eco. En ese momento lleno de agonía, mientras las sombras se abalanzaban hacia ellas, debía decidir si se quedaba a enfrentarse a su peor pesadilla o si sucumbía al lado oscuro que deseaba su alma. «¡Sal!», gritó María, pero mientras lo hacía, una mano tenebrosa alcanzó a Valentina y los gritos de angustia se multiplicaron. María comprendió que quizás en esa cabaña olvidada no se trataba solo de perderse o salvarse, sino de entender que lo peor de la oscuridad siempre estaba a un paso de su corazón. ¿Y si al final el verdadero terror no era la cabaña, sino lo que habías dejado atrás? Resonó la voz susurrante en su mente mientras la oscuridad intentaba atraparla. La puerta se cerró de golpe, y el eco de aquel grito permaneció en el aire, susurrando una verdad aterradora. La hora de la elección había llegado, y con ella su destino. María sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, la cabaña temblando como un reflejo de su agitación interna. Las sombras se retorcían y danzaban, sus formas familiares apenas reconocibles. Clamaban, susurraban, sus voces una mezcla de súplicas y lamentos. ¡Ayuda! «Ya es demasiado tarde», resonaban en el aire como un eco de pesadumbres pasadas. Valentina, temblando como una hoja en la tormenta, se precipitó hacia su madre, aferrándose a su camiseta con fuerzas desesperadas. «Mamá, quiero salir de aquí», dijo, su voz quebrantada. Pero María sabía que no era solo la cabaña la que las aprisionaba. Era un conflicto más profundo, un duelo que se aferraba al presente y mantenía vivo el pasado. En ese instante, las sombras parecieron cobrar vida, fusionándose en un abismo negruzco que se extendía hacia el interior de la cabaña. Una figura más grotesca surge entre ellas, y María reconoció ese rostro. «¡Papi!», gritó Valentina, una mezcla de amor y terror iluminando sus grandes ojos. «Vuelve, por favor», imploró la sombra, sus labios entreabiertos en una mueca que destellaba la agonía de la pérdida. Pero María continuaba cerrando su mente y su corazón a ese susurro. Sabía que no era su padre, era una deformación de recuerdos que buscaba consumirlas. El aire se volvió más pesado, como si cada sombra estuviera alimentándose de su ansiedad. «¡Escucha! ¡Vuelvan a casa!», retumbó la voz horrenda detrás de ellas, invocando emociones traicioneras. María sintió una barrera invisible formarse entre ella y esa oscuridad, un instinto de protección llevándola a defender lo que había jurado salvaguardar. «¡No te acerques a ella!», gritó.
El rostro de la figura familiar se distorsionó en un rictus de desesperación, y a medida que las sombras se acercaban, María dio un paso hacia atrás, a un lado. «Debo protegerla», pensó, cada repetido latido de su corazón resonando en sus oídos, la urgencia llenando su ser. «¿Qué harás ahora, madre?», murmuró la criatura que estaba a su lado. Su voz era un eco de burla, una risa fría que cortaba la distancia entre ellas. «Estamos aquí para quedarnos, para llevarte a casa, donde siempre perteneces». Una ráfaga de viento helado sacudió la cabaña. María y Valentina, mother and daughter, se encontraron en el centro de un círculo de sombras, el aire electrificado y el terror palpable. La esencia del miedo emanaba de las paredes, casi burlándose de su vulnerabilidad. «No dejaremos que te vayas». «Nunca», resonó la voz central, creando un torbellino de caos. María cerró los ojos, invocando todos los recuerdos felices, todos los momentos especiales que le aseguraban que aún había luz. «Creo en el amor, no en la oscuridad», susurró, y de repente sintió que la energía a su alrededor cambiaba. La luz tenue de la cabaña titiló, débil al principio, pero con la determinación de María comenzó a ganar fuerza. «Ven a buscarme, María», volvió a sonar el eco de la figura más grande, un grito que perforó su mente. El sonido la hirió y sacudió la creencia que había encontrado en su corazón. ¿Era posible que existiera esa luz en medio de tantas sombras? La puerta se abofeteó violentamente, amenazando con abrirse entre un fuerte ruido, pero no era solo el viento. Un nuevo murmullo retumbaba en el fondo, un susurro insistente que preguntaba por su elección. María avanzó un paso, enfrentando la creciente oscuridad con más bravura de lo que jamás pensó que tenía. «Valentina, toma mi mano», le pidió, y la niña lo hizo, sus dedos pequeños entrelazados con los de su madre. María miró a la figura distorsionada que había sido su amante, y en ese momento comprendió que sus sombras no eran familiares, sino una prisión. «No tengo miedo», murmuró mientras sonreía a su hija. En ese instante de fragor, una luz comenzó a crecer en su interior, iluminando la cabaña y arrojando a las sombras hacia las esquinas. «No pueden tenernos», gritó, sintiendo la libertad de empezar a desgarrar las cadenas de su corazón. Pero de repente sintió que algo la sujetaba, un frío inquebrantable que se arrastraba a sus pies, manteniéndola anclada al suelo. «No te vayas», resonó el eco, y los rostros familiares comenzaron a distorsionarse, revelando la verdadera naturaleza de su lamento. María se sintió desvanecer, la luz dentro de ella brillando más intensamente a medida que la oscuridad la devoraba. «¿Y si Dios no está de tu lado esta vez?», susurró la figura. La cabaña empezó a girar, hasta que se detuvo en un abismo de choques y ecos. Era un destino entrelazado en sombras y luces, y la elección tenía un precio. Con el alma palpitante, el dilema la asfixiaba. ¿Escaparía en busca de la verdad o se rendiría a la oscuridad que siempre había temido? Solo el tiempo lo diría, pero antes de que pudiera razonar, el suelo tembló nuevamente, y el eco de un llanto ensordecedor resonó en el aire, llevándose consigo la luz que comenzaba a iluminar su camino. Una niebla espesa llenó el lugar, y la elección ya no era sólo de vivir o morir, sino de olvidar lo que una vez había sido y enfrentar lo que podría llegar a ser. «Mamá». La voz de Valentina resonó tan débilmente que casi fue tragada por la oscuridad. Y allí, en la penumbra, en lo que podría ser su última esperanza, María comprendió que el verdadero terror no era la cabaña en sí, sino la revelación escalofriante que aún aguardaba en las profundidades de su propio ser. Las paredes de la cabaña crujieron como si estuvieran respirando, cansadas de soportar tanto sufrimiento. La niebla, espesa y fría, llenaba el aire con una humedad que calaba hasta los huesos. María, atrapada entre el peso del pasado
y una elección que parecía desvanecerse en la penumbra, sintió como su corazón latía desbocado. Las sombras que la rodeaban se unieron en un murmullo confuso, como un zumbido de abejas que se había convertido en un grito agudo, desgarrador. «Debemos irnos, María. No podemos quedarnos aquí», insistió Valentina, su voz temblorosa como una vela a punto de apagarse. «Pero, ¿a dónde?» En su mente, cada camino parecía sellado por la oscuridad, cada salida una trampa más para apresarlas. Una luz tenue, casi imperceptible, parecía abrirse en la esquina más distante de la cabaña. Era un gesto tímido y efímero en comparación con la masa oscura que se cernía sobre ellas. «Mamá, mira eso», murmuró Valentina, apuntando hacia el destello que pulsaba con una suave frecuencia, como si llamara a su madre. Pero María sabía que no podía dejarse llevar por los espejismos. «Valentina, escúchame. Tenemos que mantenernos unidas. La oscuridad quiere separarnos», dijo con firmeza, aferrándose aún más a la pequeña mano de su hija. Sin embargo, un alarido surgió de la nebulosa, un sonido que rasgó su espíritu. «Regresa a mí, María. Eres mía». La voz resonaba como un eco lejano, pero su significado vibraba con la intensidad de un latido. «¡Basta!», gritó María, llenando sus pulmones con la necesidad de luchar contra ese doloroso abismo. «No eres él, no puedes serlo». Sin embargo, en lo profundo de su ser, una parte de ella temía que pudiera ser cierto. Valentina comenzó a tironear de la mano de su madre, insistiendo: «Mamá, no quiero quedarme. Llévame contigo». La desesperación en sus ojos hizo que el frío recorriera la espalda de María. La cabaña comenzaba a retorcerse de manera similar a las sombras que intentaban devorarlas, y con cada segundo que pasaba, la posibilidad de escapar se desvanecía como el vapor en la mañana. De pronto las luces de la cabaña comenzaron a parpadear, cada destello iluminando el rostro distorsionado de la figura que pretendía ser su madre. «Ya no hay más tiempo», susurró la sombra con una voz que helaba la sangre. «No olvides, vamos a casa». María sintió un tirón en su pecho. Los recuerdos la inundaron, risas compartidas en una mesa, abrazos cálidos, momentos de amor, pero también caras borrosas y el eco de una risa que se había marchado para siempre. «No quiero volver a eso», respiró, mientras empezaba a avanzar lentamente hacia la luz pulsante, como si fuera un faro que prometía la salvación. Con cada paso, el suelo crujía más. La cabaña parecía encogerse a su alrededor. Pero cuando la luz se hizo más intensa, una sombra emergió velozmente para interponerse en su camino. «¿Dónde crees que vas, María?». Esta vez, el eco era un rugido, y aquella forma perversa parecía más real que nunca. «Cada paso que des te alejará de mí», replicó la sombra, y el miedo se intensificó en la figura de Valentina, que empezaba a llorar. La cabaña, con una determinación dolorosa, los atrapaba en una red de recuerdos, y cada rayo de esperanza que intentaba brillar era apagado sin piedad. «¡No, no, no!», gritó María, sintiéndose desgarrada. Valentina apretaba su mano con desesperación, sintiendo cómo el frío se extendía a sus cuerpos, alimentando sus propios temores. Fue entonces cuando un susurro rompió el aire. «Si deseas liberarte, debes enfrentarlo. Dime, ¿qué elegiste?». La voz parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. María sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. ¿Enfrentar o escapar? Esta vez tenía que ser diferente. La cabaña resonó con poder y las sombras comenzaron a girar más rápido. «Elige el amor o la oscuridad, pero debes elegir ahora». María se dio cuenta, en medio de la vorágine de terror y dolor, que el verdadero desafío no estaba en la elección misma, sino en su capacidad de asumir la carga de la verdad, esa que había estado huyendo.
¿Cómo podría enfrentar lo que había perdido y al mismo tiempo salvar lo que aún tenía? ¿Qué vas a hacer, mamá? La voz de Valentina era un hilo de pánico, temiendo que el tiempo se terminara. Cada latido de su corazón era un recordatorio de que el momento de decidir estaba a punto de llegar. Y así, con todo el amor y la valentía que pudo reunir, María fijó su mirada en la luz que crecían ante ella, determinando hacer lo que nunca había sido capaz de hacer. Pero antes de que pudiera dar ese paso, las sombras gritaron, un clamor de agonía, y la cabaña pareció retorcerse como un animal herido. «No te atrevas a hacerlo», resonó la voz de nuevo, y todo comenzó a girar con una velocidad aterradora. Aquel giro la arrojó a una realidad inquietante, donde los recuerdos se destilaban y la luz comenzaba a fracturarse. ¿Qué era ese grito? ¿Era el eco de un pasado que debía enfrentar? La angustia llenó el aire y el terror creció en cada rincón. María comprendió que la verdad no era solo su salvación o su condena, sino el eco de un amor que perduraba. A medida que la niebla se desvanecía, quedó la sensación de que debía afrontar no solo a la cabaña o las sombras, sino a sí misma. En ese instante de revelación, comprendió que ya no podía huir. «Valentina», susurró María, «¿estás lista para enfrentar lo que hay detrás de esta sombra?» Mientras la oscuridad se acercaba, una nueva luz brotó del centro de su ser, expandiéndose a su alrededor. Un sentimiento de esperanza renacía entre las sombras, y la decisión final las esperaba implacable. Pero antes de que pudieran avanzar hacia esa luz, la niebla se espesó nuevamente, atrapándolas en un torbellino de lamentos y ruidos desgarradores. «¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu hija?», preguntó la oscuridad, y la niebla se cernía más pesadamente, aplastando las esperanzas como hojas secas. El clamor de voces les envolvía, y el tiempo parecía congelarse. La danza de lo desconocido había comenzado. La niebla continuó arremolinándose alrededor de María y Valentina, como serpientes ansiosas, y los ecos de la oscuridad comenzaron a transformarse en lamentos familiares. Sonidos que habían atormentado su memoria se deslizaban por el aire, arrastrando con ellos fragmentos de un pasado que creía haber enterrado. «¡Papá!», gritó Valentina al reconocer una voz que retumbaba por la cabaña. Era la misma que solía cantarle, recordándole su infancia, pero en este contexto sonaba como una maldición. «Valentina, no mires, no escuches», exclamó María, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. Pero era demasiado tarde. Las sombras coreaban canciones de desesperanza, mientras la niebla cambiaba de forma, manifestándose en visiones distorsionadas de lo que había sido su vida. Risas y llantos se entrelazaban, haciendo que los instintos de supervivencia de María se encendieran con más fuerza. La cabaña comenzó a retumbar, como si su estructura fuera un ser vivo que respondía al caos emocional que había despertado. Las paredes parecían acercarse, cerrándose, mientras un vacío amenazador se cernía sobre ellas. El suelo se volvió más inestable, y Valentina se aferró a la mano de su madre con una fuerza que dejaba claro cuánto temía lo que las rodeaba. «Mamá, ¿qué está pasando?», balbuceó la niña, sus ojos llenos de terror. «Debemos creer juntas», murmuró María, sintiendo que su voz se perdía entre los gritos. La luz titilante en el rincón parecía ahora más tentadora, un pequeño refugio en medio de la tormenta. «Ten fe, cariño. Nos encontramos a un paso de la salida». Pero mientras hablaba, su mente repicó con imágenes sombrías de lo que podría suceder si fallaban. Un grito desgarrador resonó de nuevo, y María, en un momento de desesperación, se volteó hacia la fuente del sonido. Allí estaba, la figura que tanto anhelaba y temía, una sombra similar a ella,
pero con ojos en llamas y un rostro distorsionado por el sufrimiento. ¿Acaso crees que puedes escapar, María?, preguntó la sombra, su voz un eco maligno. ¿Quién eres? No eres él, contestó María con cada palabra brotando desde lo más profundo de su valentía. No eres mi amor. La oscuridad comenzó a reír, un sonido cruel que la hizo temblar. Pero te pertenezco, siempre lo he hecho. Las imágenes en sus recuerdos se volvieron más vívidas, la felicidad y el amor, pero también la traición y el dolor. Cada recuerdo era un taladro que perforaba su mente, intentando abrumarla. La voz de su difunto esposo lideraba la cacofonía en su cabeza. María, no puedes dejarme, nunca deberías haberme dejado. ¡Cállate!, gritó ella, sintiendo que la desesperación se transformaba en rabia. Alzó la mirada hacia Valentina, que la observaba en silencio, cada parpadeo marcado por la angustia. Fue ahí cuando todo comenzó a tomar sentido. La cabaña y las sombras no eran más que una manifestación de su propio dolor. Combatía no solo contra la oscuridad externa, sino contra la culpa y el miedo internos. «Valentina», susurró ahora convencida, «nosotros somos más fuertes que esto. Recuerda que el amor no puede ser conquistado por el miedo». Valentina asintió, y por un momento el brillo en sus ojos parecía reflejar la determinación de su madre. Entonces, en un destello de lucidez, María se impulsó hacia la luz brillante en el rincón. La oscuridad a su alrededor chillaba y pataleaba, pero ella y Valentina no podrían permitir que esa sombra fuera más fuerte que lo que llevaban en su corazón. En el instante en que alcanzaron la luz, ocurrió algo inesperado. La cabaña comenzó a temblar con furia, como si estuviera a punto de colapsar, y las sombras chillaban, pero no podían detenerlas. Con cada paso que daban hacia la claridad, el peso de los recuerdos comenzó a reducirse, y un nuevo poder se alzó en su interior. «Vamos, mi amor, vamos», instó María, arrastrando a Valentina con ella. Justo cuando pensaron que podrían salir, una mano sombría emergió del suelo, atrapando el tobillo de María y tirando de ella hacia atrás. «No puedes irte, aún no has decidido», gritó la sombra, cuya voz resonaba como un trueno. «¡María!», Valentina gritó, estirando su mano. «¡No te sueltes!». En ese momento, con la desesperación corriendo por sus venas y el amor rebosante en su pecho, María recordó sus momentos más felices, todo lo que realmente valía la pena. La luz se intensificó, iluminando la cabaña en un auge de energía, y el piso se agrietó con fuerza. «Yo elijo el amor», exclamó, y con un último tirón, el poder de su elección vibró a través de la niebla. Justo cuando estaba a punto de ser arrastrada a la oscuridad, la luz estalló como un sol naciente, arrojando la sombra contra las paredes de la cabaña. Pero entonces el universo pareció detenerse. Valentina quedó petrificada, con la mirada fija en un rincón de la habitación donde una nueva sombra comenzaba a tomar forma, y un grito ensordecedor resonó por toda la cabaña. «¿Qué has hecho, María? Ahora me has hecho enojar». El terror se cernía sobre ellas nuevamente, y el camino hacia la luz se oscureció, dejándolas en la espera de lo que aún estaba por venir. ¿Sería suficiente el amor para desafiar a la oscuridad? ¿O simplemente había desatado un peligro mayor? Las respuestas las aguardaban en la penumbra. María sintió que el aire se volvía aún más denso, como si la niebla la abrazara con brazos de hielo, presionando su pecho. La nueva sombra en el rincón emitía un zumbido que parecía atravesar su piel. Y cuando se dio la vuelta, vio un rostro aún más distorsionado que el anterior. La figura parecía ocupar el espacio en la cabaña de manera antinatural, como si estuviera hecha de los mismos miedos que habían atormentado a María durante años. «Eres una tonta, María», dijo la sombra, su risa interviniendo entre los lamentos. «Nada de lo que hagas cambiará el hecho de que estás atrapada aquí.
Todo lo que amas se convertirá en cenizas. Valentina, debemos irnos, ordenó María, moviendo su cuerpo para posicionarse entre su hija y la entidad oscura que se avecinaba. La pequeña, con los ojos muy abiertos, temblaba, pero presionó la mano de su madre. La conexión que compartían brillaba con fuerza, iluminando su pequeño refugio en medio del caos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si realmente estuvieras sola, sin tu hija? Preguntó la sombra, su voz suave y seductora, ofreciendo una visión retorcida de lo que podrían ser sus vidas. ¿Qué pasaría si la perdieras como perdiste a tu esposo, la causa de tu tortura? ¡Cállate!, gritó María, ahora más decidida que nunca. La oscuridad podría intentar jugar con su mente, pero había algo más profundo que no permitiría que se le robara: su amor por Valentina. La sombra lanzó una sonrisa burlona y de repente la cabaña se oscureció por completo. María parpadeó, y aunque el miedo la envolvía, se obligó a concentrarse en la pequeña a su lado. Recuerda, Valentina, no estamos solas, siempre estaremos juntas. La voz de su madre era un ancla en medio del tempestad, y la niña asintió, todavía temblando, pero reconociendo la fortaleza de su madre. ¿Juntas? ¿Qué es la familia para ti cuando lo que te une es el sufrimiento?, replicó la sombra, acercándose con un ritmo serpenteante. Déjala ir, y tal vez yo pueda quitarte esto de encima. Puedes ser libre, María. Libre del dolor que tu sombra trae, respondió María, sintiendo fluir en sus venas un coraje que jamás había conocido. En el fondo, se dio cuenta de que al dejar ir el pasado, no estaría despojándose de Valentina, sino liberándose a sí misma, para que puedas ser lo que realmente eres, una madre rota, una mujer triste, bromeó la sombra, convirtiéndose en una forma aún más imponente, como una tormenta vista desde lejos. La niebla comenzaba a serpentear alrededor de ellas, estirándose hacia los rincones de la cabaña, tomándose su tiempo para rodearlas como una presa atrapada. María miró a Valentina y sintió cómo su amor resplandecía con intensidad. «Déjame ser libre», susurró, y un rayo de luz parpadeó en su mente. «No he perdido a nadie, he aprendido a vivir con su recuerdo, y eso es lo que te asusta». En ese instante, algo cambió. Las paredes de la cabaña comenzaron a temblar de nuevo, como si la propia estructura respondiera a la creciente energía en el corazón de María. La sombra se retorcía, sus ojos ardían con una furia desbordante. «No puedes hacer esto», bramó, pero las palabras se ahogaron, su forma fluctuando, desvaneciéndose por momentos. «Sí, puedo», afirmó María y alzó su voz por encima de los gritos. «El amor no se vuelve cenizas. Lo que perdemos siempre vive dentro de nosotros». De pronto, el suelo bajo sus pies crujió, y un resplandor se presenció desde el centro de la cabaña, que antes parecía sombría. María y Valentina, aferrándose fuertemente la una a la otra, quedaron rodeadas por un haz de luz deslumbrante. Sin embargo, la nueva sombra, ahora más desenfrenada y furiosa, lanzó un grito de desesperación. «Esto no ha terminado. No sabes a lo que te enfrentas». El suelo se agrietó aún más, y las sombras por un momento parecieron desvanecerse. Pero justo cuando la luz alcanzó su apogeo, la cabaña se tambaleó de nuevo, y una vitalidad extraña parecía desplazar el aire. María sintió que su cuerpo empezaba a ser succionado hacia la luz. La sombra no estaba dispuesta a rendirse fácilmente, y se volvió hacia Valentina, extendiendo su mano hacia ella. «Tu madre no puede salvarte, pero yo puedo ofrecerte la verdad». El terror retumbó en el pecho de María mientras sus ojos se llenaban de horror. «No, Valentina, no la escuches». El grito resonó por toda la cabaña, acompañando a los ecos del pasado. La luz luchaba para permanecer y el futuro de ambas pendía en un hilo.
¿Podría el amor enfrentar aún esta oscuridad que prometía devorarlas ante sus propios ojos? Todo se volvía más confuso y aterrador. Aquellos que una vez amaron podrían convertirse en el peligro mayor. El silencio se hizo pesado, esperando el desenlace. Las sombras acechaban, y el destino de María y Valentina se cernía sobre ellas como un presagio, preguntándose si el amor podría realmente romper la maldición que había estado dormida tanto tiempo. El suelo se agrietó con fuerza, temblando como si la cabaña misma se fuera a desmoronar. El brillo de luz que antes las envolvía ahora parecía tambalearse, a punto de extinguirse. María sintió que su corazón se aceleraba mientras intentaba aferrar a Valentina con más fuerza. El rostro de la sombra se distorsionó aún más, convirtiéndose en un caos de rasgos y formas, mientras giraba como un torbellino lleno de odio. ¿De verdad crees que puedes mantenerla a salvo? Siseó la sombra, sus ojos brillando con una luz oscura, como dos antorchas encendidas en la negrura. Eres una madre que se aferra a ilusiones. El sufrimiento es inevitable. Tu sufrimiento no es mío, respondió María, su voz resonando firmemente a pesar del temor que le brillaba en los ojos. No te tengo miedo. No puedo perder a Valentina, no cuando su amor me sostiene. Valentina estaba quieta, con su rostro pálido de terror, atrapada entre la luz y la sombra. María la veía y sentía como si el mundo a su alrededor empezara a colapsarse. En un giro repentino, la sombra extendió su mano de sombras hacia la niña, como si quisiera arrastrarla, alejándola de su madre. «¡Valentina!», gritó, sintiendo la desolación apoderarse de su pecho. Como si en respuesta a su llamado, la luz que las rodeaba comenzó a brillar más intensamente, manifestándose en un escudo resplandeciente. La cabaña se sacudía sin piedad, pero María sabía que no podía rendirse. «Todo lo que tienes que hacer es decir que quieres irte conmigo», murmuró la sombra, su voz ahora un susurro amenazante que reverberaba en las paredes. «Te lo prometo, todo terminará. Serás realmente libre». La confusión llenaba los ojos de Valentina, quien temblaba como una hoja al viento. Las palabras de la sombra eran venenosas, tentadoras, y a María le daba miedo que su hija pudiera considerar la oferta. «No escuches, amor, eres más fuerte que esto», insistió, deseando que su amor pudiera penetrar el oscuro velo que amenazaba con oscurecer su conexión. La sombra se acercaba cada vez más, cuyas manos parecían disolverse en humo, arrojando un aire helado alrededor. «Solo di la palabra, pequeña. Tu madre es la que está atrapada aquí. Tú podrías ser libre». «¡Valentina!», gritó nuevamente, el pánico y la desesperación rebotando en su voz. El amor de María se debatía contra la oscuridad y el tiempo parecía detenerse, como si eso pudiera protegerlas. Sin embargo, el terror empezaba a empaparla, haciéndola sentir que perdería a su hija en un abrir y cerrar de ojos. La cabaña siguió crujiendo, como si estuviera al borde del colapso, pero María no podía permitir que eso sucediera. Se acercó a Valentina, dispuesta a luchar con todo lo que tenía. «Valentina, mírame, recuerda a tu papá, y todo lo que somos. Nunca dejes que te roben tu luz». Un instante de lucidez cruzó la mirada de Valentina. La sombra, incapaz de soportar el poder del amor que emanaba de la madre e hija, se detuvo un momento, la incertidumbre surgiendo en su rostro grotesco. «No puedes rescatarla. No puedes salvar a nadie a través del dolor. Debes elegir». María sintió que el sudor le corría por la espalda mientras mantenía el contacto visual con su hija. «No hay elección entre sufrir y ser libre cuando elegimos amar», murmuró con voz temblorosa. Un estruendo resonó y un haz de luz pareció atravesar el corazón de la cabaña. La sombra bramó de frustración, pero antes de que María pudiera reaccionar, una fisura se abrió en el suelo.
La luz comenzó a tragarse todo a su alrededor. La desesperación se volvió palpable y el tiempo parecía congelarse en el momento de la incertidumbre. «Mamá, no quiero irme», rogó Valentina, aferrándose a la mano de su madre, mientras la sombra se retorcía con furia. María tomó aliento, sintiendo que la energía se consumía a su alrededor. «Elige el amor, Valentina. Siempre estaré contigo, incluso en la oscuridad». Pero justo cuando la luz parecía pedirlas al destino, una risa desgarradora resonó en el aire. «No estás lista para los secretos que guardaré y no sabes lo que realmente significa perder». Con un último salto del suelo, María se sintió caer. La luz titiló y, finalmente, la cabaña se oscureció, devolviendo el miedo al lugar que una vez fue su hogar. Todo se volvió confusión y terror. Un grito ensordecedor se oyó en la distancia. El eco se desvaneció, dejando a María y Valentina en la penumbra, dando un paso tras otro en una dirección incierta. ¿Qué verdades ocultas les aguardaban en la oscuridad que seguía acechando? Las sombras se agitaban a su alrededor, y María se dio cuenta de que, a pesar de ese momento de conexión, el verdadero horror apenas comenzaba. La cabaña finalmente dejó de temblar, como si, exhausta, se resignara a la calma. El silencio era ensordecedor, y María y Valentina, abrazadas, sentían que el tiempo se había detenido. Estaban a la deriva en un mar de sombras, pero había algo hermoso entre ellas, el amor que las unía. La luz que había percibido antes parecía titilar en su interior, recordándoles que no estaban completamente solas, que pasara lo que pasara, siempre tendrían entre ellas esa conexión inquebrantable. En un gesto casi instintivo, María miró a Valentina, viéndola temblar. «Tú eres mi fuerza, cariño, nunca lo olvides», le dijo, su voz opacando los ecos de la cabaña. Valentina asintió, y por un momento el miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por la calidez del amor maternal. «Mamá, ¿será que podemos salir de aquí?», preguntó con una mezcla de esperanza y anhelo, aferrándose a la mano de su madre. «Sí, lo haremos, pero necesitamos enfrentar a lo que nos espera», respondió María, enderezándose, sintiendo que la determinación le empezaba a fluir de nuevo. Las sombras comenzaron a susurrar, un coro de lamentos que se transformaba en ecos de advertencia. «¿Vas a entregarte a ellas, María?», resonó la voz en la penumbra. La figura oscura que había asumido tantas formas se acercó, dibujando su silueta en la negrura. «Tu pasado, tu sufrimiento, todo está aquí. Sin embargo, tú puedes liberarte de tus ataduras por completo». Pero la certeza habitaba el corazón de María, y al mirar a su hija, supo que no iba a dejar que eso sucediera. «Eres un eco de mis miedos, no mi futuro», dijo con voz fuerte. «¿Por qué quieres sufrir? Deja ir la carga», insistió la sombra, ofreciendo una evasión que parecía tentadora. Pero María sintió una furia creciente. «Lo que realmente te aterra es que no soy solo mi dolor. He vivido, he amado, y aunque he perdido, he aprendido a seguir adelante». Las paredes de la cabaña comenzaron a vibrar ante sus palabras, como si la energía de su amor desafiara la oscuridad. Las sombras se agitaron, y la figura se volvió más voraz. «No puedes escapar de lo que hay en tu interior», rió, mientras la cabaña resonaba con su risa. «Pero puedo luchar contra ello», replicó María, llevándose la mano a su pecho, donde el calor del amor por Valentina permanecía. «No dejaré que determines mi destino». En ese momento, un resplandor comenzó a abrirse paso entre las sombras, una especie de luz interna, alimentada por el amor, la esperanza y la resistencia. Valentina, notando la transformación, miró a su madre con adoración. «Vamos, mamá, la luz», exclamó, su voz llena de fuerza. Las sombras se agitaron, aterradas. La figura etérea empezó a retroceder mientras la luz se intensificaba.
tomando la forma de un escudo resplandeciente que rodeaba a madre e hija. Con cada centelleo, los lamentos de la cabaña se convertían en gritos de impotencia. Un camino de luz emergió ante ellas, abriendo la puerta de la cabaña. «¡Sal de aquí!», gritó María tomando la mano de Valentina. Las sombras comenzaron a convertirse en polvo en la luz brillante, y con un último paso hacia adelante, cruzaron el umbral hacia la seguridad. El aire fresco las abrazó al salir, y la cabaña se desmoronó detrás de ellas, desvaneciéndose en olas de sombras que nunca más las seguirían. La tensión que las había mantenido cautivas se disipó, entregando el lugar a una calma permanente. María sintió el nudo en su pecho aflojarse, y mientras respiraba el aire liberador del bosque, se dio cuenta que el verdadero triunfo no solo había sido escapar, sino haber enfrentado y reconocido su propia fuerza. Su amor por Valentina era un faro que la guiaba incluso en los momentos más oscuros. «Lo logramos, mamita», dijo Valentina sonriendo, mientras la luz del sol iluminaba sus rostros. «He aprendido que el amor siempre encuentra un camino, cariño. Nunca más dejaremos que el miedo nos atrape», contestó María, sintiendo que finalmente dejaban atrás la cabaña del silencio, el horror y el pasado. Mientras caminaban hacia el futuro, las sombras que las habían atormentado se convirtieron en un eco lejano, y la cabaña quedó finalmente en el olvido. La vida continuaba, y así también su amor, más fuerte que las sombras, más brillante que cualquier oscuridad. Y con esa certeza, supieron que juntas eran invencibles. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para alcanzar la luz que llevas dentro.